Bueno, esta noche vamos a hablar de la utilidad de los estudios PEC con determinación de la reserva de flujo coronario en la práctica clínica. Como sabemos, la reserva de flujo coronario puede ser medida a través de equipos PET, utilizando radiotrazadores como el agua, el amonio y el rubidio. Y actualmente también con cámaras gamas de cristales sólidos de cadmio, zinc y telurio. Con respecto a esto, hay un solo estudio, el Waterday Studio, presentado en el European Journal of Nuclear of Cardiology, que comparó las cámaras gamas con cristales sólidos utilizando tecnesio MIBI contra el PET utilizando agua, lo que mostró una curva ROC de 0,97, validando el método. La reserva de flujo coronario, como sabemos, es la relación que existe entre el flujo pico en hiperemia y el flujo en reposo. Esto nos permite ver lo que está sucediendo a nivel de las arterias coronarias epicárdicas y a nivel de la microcirculación, a diferencia de lo que ocurre en la reserva fraccional de flujo, que lo que nos da una idea de lo que está ocurriendo en las arterias epicárdicas. El protocolo para realizar la reserva de flujo coronario en estos equipos consta de dos partes, una parte de reposo dinámico, el cual se realiza una inyección de 7 milicurie, bajas dosis de tecnesio 99 sestamibi, seguido de un bolo de solución fisiológica, y se obtienen imágenes en reposo dinámico de 6 minutos aproximadamente, luego de lo cual se obtienen las imágenes gait-SPECT en reposo supino y gait-SPECT en reposo sentado. 4 minutos cada una de ellas, teniendo un total de reposo dinámico de aproximadamente 14 minutos todo el reposo. Luego de una hora se realiza el estudio de estrés dinámico, el cual se aplica una inyección de tecnesio 99 sestamibi de 3 veces la dosis basal, luego de un apremio farmacológico con dipiriamol y seguido de un bolo de solución fisiológica. Se toman imágenes del estrés dinámico de 6 minutos, seguido también de imágenes de gait-SPECT en posición supino y en posición sentada. Esto nos da un total de 14 minutos, el total del protocolo aproximadamente nos lleva 90 minutos, luego se procede a procesar las imágenes adquiridas y obtenemos la imagen de perfusión y las imágenes de la reserva de flujo coronario con un total aproximado de 90 minutos, como dije. La experiencia del grupo con la reserva de flujo coronario fue presentada en el año 2018 en el American College. La reserva de flujo coronario en pacientes con estudios de perfusión normal la dividimos en 3 grupos distintos. Un grupo que son los pacientes sin factores de riesgo coronario. La media de la reserva de flujo coronario nos dio 2,58. Otro grupo de pacientes con factores de riesgo coronario, no diabéticos, y nos dio la media 2,18. Y un grupo de pacientes diabéticos que la media nos dio 2,5. Todos con estudios de perfusión normal. Vemos que la P de estos dos grupos fueron significativas con respecto a la comparación contra el grupo de normales. O sea, pacientes sin factor de riesgo coronario. Para entender y explicar mejor la reserva de flujo coronario,
No va para atrás. Ahí va. Vamos a mostrar 3 casos. El primer caso es un señor de 72 años, masculino, asintomático, con antecedentes de Parkinson, hipertensión, enfermedad vascular periférica, que es enviado al servicio para su evaluación de riesgo quirúrgico, previa a una cirugía vascular periférica. Le hacemos el estudio de perfusión, en el cual podemos observar una isquemia en la cara lateral, en cortes apicales y medios ventriculares, aproximadamente del 5% en su extensión, con una fracción de eyección en reposo normal de 64% y una fracción de eyección en esfuerzo con respuesta plana. Vemos que la reserva de flujo coronario en este paciente fue de 1.12. Y así también muestra para un valor normal de 2 para nosotros, y muestra también que las reservas de flujo coronario regionales también están bajas. Este paciente fue estudiado y le encontraron lesión de tronco, que se pueden ver en estas imágenes, ahí. Lesión en la descendente anterior, lesiones difusas en la circunfleja y una lesión del 50% aproximadamente de la coronaria derecha. El segundo caso es un pacientito, ese señor, el paciente anterior fue operado, ¿no? Por supuesto. El segundo caso es un paciente un hombre de 59 años, hipertenso, diabético, obeso, con un índice de masa corporal de 31, asintomático. Se le realizó un ecoestrés normal que alcanzó una frecuencia cardíaca máxima del 85%. El señor estaba medicado con insulina, metformina, enalapril. Se le hace el estudio de perfusión, que nos mostró un estudio de perfusión normal con una fracción de eyección normal de 73%. Y la reserva de flujo coronario se encontraba disminuida en 1.5. La experiencia que tiene el grupo en esta clase de pacientes fue presentada en el Congreso Internacional de Cardiología Nuclear en Lisboa en el 2018 y muestra que en los pacientes de diabéticos tipo 2 con estudios de perfusión normal tuvimos una gran prevalencia del 53% de enfermedad microvascular. El caso 3 es una mujer de 60 años, hipertensa, con angina en clase funcional 2. Se le realizó una angiotac, la cual no presentaba lesiones, y la paciente estaba medicada con nebivolol 5 miligramos, aspirina, atorvastatina 10 miligramos. Se le realizó un estudio de perfusión, que acá vemos. Arriba está el estrés en posición sentada, el reposo en posición sentada, el estrés en posición supino, el reposo en posición supino. Con una fracción de eyección normal. Acá vemos una hipoperfusión moderada anterior en cortes apicales, que no aparece cuando hacemos la toma en decúbito supino. La reserva de flujo coronario en este paciente fue de 2.4, como vemos aquí. Por lo tanto, quisimos hacer más pruebas con esta señora, con esta paciente, y ya que la habíamos estudiado con un test de endotelio independiente,
mediado a través del dipiridamol, estimulando los receptores A2. Decidimos hacer un test de endotelio dependiente a través o mediado por el test del frío, que provoca una respuesta refleja a través de una respuesta refleja espinal, aumentando los niveles de acetilcolina, produciendo liberación de óxido nítrico a nivel del endotelio. Esto, por supuesto, si el endotelio está indemne. Si el endotelio no está indemne, esa respuesta no la obtenemos. Le hicimos el test del frío y observamos que ante la respuesta al frío, el flujo caía a 0.94. Con respecto a este tipo de pacientes, la experiencia del grupo que va a ser presentada en el Congreso Argentino de Cardiología, tenemos un grupo de 13 pacientes, los cuales el 69%, el 69% de los pacientes tuvieron una respuesta de la reserva de flujo coronario normal. El 100% de los pacientes tuvieron una respuesta normal al test del frío, menor a 1.5, considerando, recordemos, una respuesta normal al test del frío, un aumento del 50% del flujo basal. Resumiendo, la reserva del grupo con respecto a los pacientes con perfusión normal, en la reserva de flujo coronario es la siguiente. En el grupo de normales, la media de la reserva de flujo coronario fue de 2,58. En los pacientes con factores de riesgo coronario, la media fue de 2,18, y en los pacientes con antecedentes coronarios, pero sin lesiones obstructivas, mostró una media de 2,06, siendo ambos grupos teniendo una P significativa con respecto a los normales. También, teniendo en cuenta el perfil hemodinámico y el riesgo de sufrir un evento de muerte cardíaca, podemos dividir a los pacientes o a los grupos de pacientes en los pacientes normales que tienen bajo riesgo de sufrir muerte cardíaca. Son aquellos que tienen un flujo coronario, una reserva de flujo coronario por arriba de 2 y un flujo máximo miocárdico por arriba de 1,75, que son este grupo de pacientes. En cambio, en el otro extremo tenemos los pacientes que tienen mayor riesgo, más de 3% anual, de tener una muerte cardíaca. Son aquellos que tienen una baja reserva de flujo coronario con un bajo flujo miocárdico máximo. Por lo tanto, los equipos de CZT-SPEC permiten la cuantificación de flujo coronario utilizando Tecnesio 99 MIBI y utilizando Tecnesio. Su utilidad clínica se centra en la estimación del riesgo en pacientes con alta carga de aterosclerosis, evaluación de enfermedad subclínica en poblaciones de riesgo y comprensión de los mecanismos fisiopatológicos de los pacientes con MINOCA y NOCA. Así es. Bueno, una vez más nos encontramos hablando de flujo coronario. Estamos tipo como 2 o 3 veces por año hablando de este tema, pero me pareció importante que este fin de semana estuvimos a full con el chat, con las guías europeas. Entonces vamos a tratar también de poner un foco de la que ahora está tomando relevancia clínica, la cuantificación del flujo, y yo voy a hacer especial hincapié en la patología de MINOCA e INOCA, que me parece que es fundamentalmente donde estamos yendo hoy. A ver si funciona. La enfermedad coronaria epicárdica cambia con el tiempo, ¿sí? Esta diapositiva, que es un clásico del paper de Jespersen en el 2012, la estamos mostrando prácticamente en casi
todas las charlas y vemos en hombres a la izquierda, mujeres a la derecha, cómo a través del tiempo tenemos más prevalencia de enfermedad no obstructiva, como se muestra en azul, con respecto a la obstructiva en amarillo, siendo mucho más evidente en mujeres que en hombres. Pero no solo es un hallazgo, una descripción, sino como podemos ver acá, si comparamos la severidad de la estenosis epicárdica frente a normal y al no obstructivo, fíjense lo que ocurre en mujeres con respecto a la mortalidad de tener enfermedad no obstructiva con respecto al normal, y fíjense lo que ocurre en el hombre. A la mujer le va peor. Es decir, yo puedo encontrar en un cateterismo enfermedad no obstructiva en hombre y en mujer. En la mujer eso tiene una incidencia de mayor riesgo que en el hombre. Tengan en cuenta este concepto porque después lo vamos a extrapolar a nivel de la microcirculación, que ya les adelanto que ocurre exactamente lo mismo. Y esta diapositiva, gentileza de la doctora López de Munaín, que se la pedí anoche a última hora, me gustó hacer este ejercicio juntos, que así como también cambia con el tiempo lo que ocurre a nivel epicárdico, lo mismo ocurre con respecto a los estudios de perfusión anormales. Fíjense en azul, como desde el año 91 hasta el 2009, cómo hay una reducción de estudios de perfusión relativa anormales, y llamamos a estudios anormales a aquellos que tienen un score de suma al menos de 5%. Entonces, uno diría, bueno, entonces le estamos ganando la enfermedad coronaria, a los pacientes les va mejor. No. Sin embargo, como ven en rojo, la mortalidad anual no se modifica a pesar de que nosotros detectemos menos estudios de perfusión severamente anormales. Y esto es un ejercicio que quiero hacer con ustedes, a ver si comparten o no. En parte, se puede deber a que uno puede ver tanto infarto hoy en pacientes con enfermedad no obstructiva, como se muestra en celeste, como en enfermedad coronaria significativa. ¿Eso qué quiere decir? Que tal vez hoy, con las nuevas técnicas de imágenes, TC, y sumado a la perfusión o con técnicas híbridas, antes no entendíamos esto, estábamos muy obsesivos con, y sobre todo los cardiólogos clínicos, en que tuviera una repercusión hemodinámica la estenosis epicárdica significativa. Y siempre no a la eterna comparación que charlamos. Le encontrás un defecto de perfusión y resulta que no tiene nada en la angiografía, ¿no? Todos los conocemos los que convivimos con el mundo de la hemodinamia. Y tal vez todo esto hoy nos hace entender que los pacientes se siguen muriendo igual, ¿sí? A pesar de que yo vea menos estudios altamente significativos con defectos de perfusión, porque hoy puedo fotografiar placas, ¿sí? Y eso lo hace fundamentalmente la angio-TC. Cuando hablamos de enfermedad isquémica, podemos situarnos en dos puntos, ¿no? En los síndromes estables que llamamos INOCA, que Daniel explicó con detalle hoy, con un caso muy, muy interesante, o cuando estamos en la etapa del síndrome coronario agudo, al que llamamos MINOCA. Esto es una nomenclatura que es muy reciente y que el doctor Kasky ha compartido con nosotros en los últimos congresos de SAC. Lo importante es entender que INOCA y MINOCA no son entidades que están separadas, sino que tienen una íntima interrelación fisiopatológica, y esto nos obliga a integrar ambos diagnósticos. Hoy lo charlábamos con Sonia y con Fernanda en el servicio, que así como los pacientes con enfermedad coronaria obstructiva significativa pueden debutar con un infarto y luego tienen angina crónica estable en el seguimiento, hay otros que al revés, empiezan con angina y después se infartan. Bueno, esto es lo mismo. Puede ser que una paciente, porque generalmente son mujeres, empiezan con INOCA y terminan en un MINOCA, y al revés, algunas debutan con MINOCA y terminan con el INOCA, que Daniel hoy ejemplificó muy bien. Me interesó esta tabla de este Circulation 2015 para mostrarle cómo es un infarto, digamos, clásico con enfermedad obstructiva significativa y un MINOCA, ¿sí? Y uno del factor de riesgo más importante, lamento chicas, pero es para el MINOCA el sexo femenino, ¿sí? Entonces, nuevamente estamos reforzando el concepto de enfermedad coronaria en la mujer como un concepto fisiopatológico diferente al del hombre, y nos hace hablar de un perfil sexo específico, ¿sí? Esto lo tenemos que tener muy en cuenta a la hora del diagnóstico de la enfermedad coronaria.
de punto de vista epicárdico, sea por un angio-TC o sea por un cateterismo convencional, el clásico obviamente es el Confirmed Registry, nos muestra que las mujeres tenemos hasta un 74% de enfermedad coronaria no obstructiva. Y de vuelta sabemos que esto no significa buen pronóstico, lo venimos charlando durante todo el año en nuestras clases, ateneos y congresos de imágenes. Y es algo también interesante que generalmente las placas, como dijimos, no son oclusivas y las mujeres tenemos menos placas calcificadas que los hombres. Esto nosotros publicamos recientemente, esto es un estudio de tomografía de cuerpo entero, donde vemos, fíjense, diferenciando mujer en azul, en rojo y hombres en azul, si comparamos los distintos lechos, lo que vemos que las mujeres, ¿sí?, a nivel coronario tenemos menos calcificaciones que los hombres, ¿sí? Esto ténganlo en cuenta, después les voy a mostrar unos ejemplos más adelante. ¿Qué es Minoca? ¿Sí? Hay diferentes clasificaciones. Yo les muestro tal vez una de ellas, que es la de Nicori, donde la etiología del Minoca puede ser epicárdica o puede ser microvascular. Probablemente acá está encerrado el caso que presentó Daniel, ¿sí? El Minoca epicárdico puede ser por un espasmo hemicárdico o un trombo coronario. Y el microvascular, miocarditis, Takotsubo, microembolismo y espasmo microvascular. Si recordamos cómo empezamos la charla, dijimos que muchas veces nosotros recibimos un paciente post-Minoca, ¿sí? Es muy raro que un paciente con miocarditis o Takotsubo, bueno, Takotsubo puede ser, pero con miocarditis es muy raro que llegue a nuestro servicio, ¿sí? Pero es muy frecuente el caso del espasmo microvascular. Entonces, ¿tenemos algún rol en el diagnóstico del Minoca? Me refiero a la medicina nuclear en general. Estas son las guías de Minoca, ¿no? Las hemos presentado y las hemos discutido también, donde está el doctor Kasky involucrado, están publicadas en el 2017. Y fíjense que cuando el diagnóstico del algoritmo de Minoca no podemos llegar a la confirmación de algunas de las etiologías que comentamos antes, aparece la resonancia y aparece el eco. No hay ninguna recomendación de estudios de perfusión o de evaluación de reserva de flujo en el diagnóstico del paciente que tiene Minoca. Hoy 2017, estamos esperando, como siempre, las actualizaciones de las guías, pero hoy para aquel paciente que no está claro, nosotros aparentemente no tendríamos un rol por las guías europeas. Les muestro un caso de miocarditis, ¿sí?, en una paciente de 57 años, un antecedente de infarto lateral, una neumonía de un mes. Acá tienen paciente, ¿sí?, con una severa disfunción, 22% de fracción de eyección, y luego, ¿sí?, 60% se mejora, ¿sí? Resonancia, como decíamos antes, ¿sí? Paciente con Takotsubo, la resonancia puede resolver estos casos. Ahora, ¿qué pasa en un paciente que ha tenido un Minoca, por ejemplo, por un espasmo microvascular? Este es un estudio 2015 de Gostinsky, donde a mí me pareció interesante como otro ejercicio. Es muy fisiopatológica la charla de hoy, porque me gustó que pensáramos en más allá de la perfusión relativa, que es lo que hacemos habitualmente. Acá comparamos un infarto por lesión no obstructiva versus uno no obstructiva, y este es el seguimiento en 12 meses. Fíjense la tasa de recurrencia post-Minoca, de vuelta hablando de esta interrelación entre estos dos cuadros clínicos. Y esto es muy frecuente. Los pacientes con enfermedad no obstructiva tienen más angina que los pacientes que se les resolvió con un stent, ¿sí? Entonces, estos son los pacientes que probablemente nos van a llegar al servicio, no como los casos que resonancia pudo resolver perfectamente lo que pasaba. ¿Y esto por qué ocurre? Primero, estos pacientes son muy complejos porque los pacientes que han tenido un Minoca o que debutan con Inoca, su fisiopatología es multifactorial. Y tenemos que tener en cuenta que la enfermedad coronaria no obstructiva y la disfunción microvascular coronaria, que es lo que estamos charlando hoy, es solamente 2 ítems de todo este menú completo, donde hay inflamación, que la doctora Cortés nos va a hacer un comentario en un rato, y la doctora Traverso, la edad y el sexo, bueno, ya hablamos de lo que era el sexo femenino, la rigidez vasoconductancia, la aterosclerosis, los factores de riesgo
no controlados, la disfunción del sistema nervioso autónomo cardíaco, disfunción plaquetaria, es decir, todo esto conlleva que un paciente tenga INOCA. Y como su fisiopatología es multifactorial, ¿sí? Su tratamiento es empírico. Y de ahí viene la persistencia probablemente de los síntomas después de un evento o el difícil control del dolor. Entonces, estas son guías europeas del año 2013, donde se recomienda la típica medicación de prevención secundaria, incluyendo la aspirina y las estatinas, ¿sí? Los betabloqueantes, pero bueno, todo esto es totalmente empírico. Y gracias a las guías del fin de semana del Congreso Europeo, hoy quiero hacer un pequeño ejercicio de cómo ahora sí la medicina nuclear toma un rol en el diagnóstico de la enfermedad coronaria no obstructiva por la Sociedad Europea. A la izquierda, las recomendaciones 2013 y a la derecha, las del 2019. En el 2013 tenemos a nivel invasivo, cuando sospechábamos angina microvascular, clase 2BB, la indicación de acetilcolina intracoronaria y adenosina. Y a nivel no invasivo, solamente aparecía el ecocardiograma Doppler para medir velocidad en la descendente anterior. En el año 2019, desde el punto de vista invasiva, ahora pasa de 2B a 2A la utilización del FFR y del FR. Tuvimos con el doctor Mereta, ¿no? Con hemodinamia, el webinar del año pasado charlando de este tema. Bueno, hoy es 2A y la acetilcolina 2B. Y nos sumamos, ¿sí? Tanto la resonancia y el PET con la cuantificación del flujo y la reserva coronaria como 2B al ECO. Bueno, probablemente en los próximos años también se sume las cámaras nuevas SZT o con otros radiotrasadores, ¿sí? Pero lo importante es que ahora ya no es patrimonio del ECO, lo cual a mí me resulta, digamos, un poco como para discutir después, digamos, el gol estándar del flujo y la reserva siempre fue el PET. Fue raro que primero fuera la velocidad con el ECO y después no se sumara la reso y el PET, pero bueno, tal vez por la amplia disponibilidad que tiene el ECO y que la tomografía de emisión por depositores no la tiene, haga que las guías hayan puesto en primer lugar en el 2013 al ECO. Entonces, esta charla, que hasta este fin de semana la había preparado como modelo fisiopatológico, hoy tiene una recomendación de las guías europeas del Congreso, que quien podría haber estado en París, ¿no? Nosotros la vimos desde Twitter y desde el chat. No, claro, bueno, no importa, pero igual no nos actualizamos gracias a la tecnología. Bueno, no voy a entrar en algunos detalles que ya explicó Daniel, pero repasando un poquito, para el caso de la tomografía por emisión de positrones, la reserva coronaria es patológica cuando es menos de 2, entre 2 a 2,5 es un gris, un borderline, y más de 5 es absolutamente normal, y bueno, y son las 3 metodologías no invasivas aprobadas para su uso clínico. Sin entrar en detalle, pero repasando también el concepto que explicó Daniel, la reserva coronaria está integrando los efectos de la enfermedad coronaria epicárdica, de la enfermedad difusa y la disfunción microvascular sobre la perfusión del tejido miocárdico, a diferencia del FFR, como explicó muy bien él, que es solamente el vaso epicárdico. Y cuando tenemos alteraciones en la microcirculación, uno siempre tiende a pensar que es funcional, pero no es así. Tenemos daños funcionales y también anomalías estructurales, ¿sí? Lo que pasa es que no existe ninguna técnica en vivo que pueda ver la microcirculación. No existe. Entonces nosotros lo único que podemos dar es el dato del daño funcional. Por eso siempre hacemos hincapié en todas las charlas, sea por ECO, por CZT, PET, RESO, la que quieran, el daño funcional, porque por ahora no tenemos ningún equipo que nos permita ver la microvasculatura. Bueno, nosotros hablamos mucho de perfusión miocárdica relativa o en la jerga de efectos segmentarios de perfusión. Esto es lo clásico, lo charlamos siempre, lo hacemos todos los días. Cuando la estenosis es significativa, vemos defectos de perfusión y cuando es no obstructiva, no vemos nada, como son clases que explicó Daniel, o a veces vemos esos defectos chicos que nos dan ese ni, ¿no? Que decimos, ¿es real o es un artificio? Es muy raro, no sé, corríjame, de ver defectos de esta magnitud
y que sea no obstructivo, ¿no? La verdad que no recuerdo. Y en general, en los dos casos sí la reserva coronaria va a estar disminuida. Y lo más probable es que en este caso esté mucho más disminuida que en este, ¿sí? Lo importante es la alta prevalencia de difusión microvascular que ocurre en la enfermedad no obstructiva. Fíjense lo que es esto, ¿no? Es impresionante. Y más importante en mujeres acá, como se ve en naranja, ¿no? Porque uno podría decir, y hoy también lo charlábamos con las chicas, si la enfermedad coronaria epicárdica no obstructiva, como vimos en estudios de Jespersen, el Confirm y otros más, ya me está reclasificando el paciente con respecto al que tiene coronarias lisas y sin placas, ¿por qué yo necesito la reserva de flujo? No sé, ¿no es más fácil? Hago angio-TC a todos, miro si tiene placa, me fijo en la morfología de placa, me fijo en los criterios de alto riesgo de placa y con eso se terminó, ¿sí? Pero hoy Daniel mostró unos casos, el póster que mostraste me pareció muy interesante, los diabéticos, que la alta prevalencia que sí existe de enfermedad no obstructiva, perdón, de disfunción microvascular. Y no todos tienen difusión microvascular, porque algunos lo que endotelio dependiente, algunos van a tener independiente, otros van a tener dependiente. Entonces, no es todo lo mismo. Y vamos a terminar un poquitito al final de la charla repensando y recategorizando pacientes, uniendo los dos conceptos, lo epicárdico y lo microvascular. Este es un caso de mujer de 63 años con angina en clase 2, hipertensa, diabética y dislipémica, gatillado normal, no tiene defectos cementerios de perfusión a pesar de la luz, créanme. Tiene enfermedad no obstructiva, una placa blanda, ¿sí? Y sin embargo su reserva de flujo está muy alterada, ¿sí? Está alrededor de 1.7, ¿sí? Esta mujer que es diabética, este caso, este paper lo mostramos hace 7 años, ¿sí? Pero es el único con el que contamos hasta ahora, ¿sí? En PET, cómo nos separa dos poblaciones, ¿no? La reserva de flujo cuando es menos de 1.6, cuando es mayor de 1.6. En aquellos pacientes, este CID negativo significa que no tiene enfermedad coronaria significativa. Una reserva de flujo mayor de 1.6 me recategoriza el riesgo, ¿sí? Con respecto a un paciente que tiene el mismo grado de ausencia de enfermedad coronaria significativa, pero reserva de coronaria baja. Esto es lo que estábamos charlando antes. Yo puedo tener dos pacientes con enfermedad coronaria no obstructiva significativa y la microvasculatura me separa dos poblaciones, por lo cual la angio-TC sola no me da riesgo. Esta es una mujer, 77 años, dolor precordial, coronarias. Tenías razón que no está. Venía bien, pero coronarias sin lesiones significativas por CCG. De vuelta, no tiene defectos de perfusión. Esta es una curva de actividad tiempo y una reserva coronaria global de 2,14. Estamos en el borderline. ¿Por qué puse esta curva? Y algo que Daniel también mostró antes. Esto ahora me voy un poquito de fisiopatología y me voy a la parte nuestra, metodológica. Cuando nosotros reportamos estos datos, tenemos que ver el control de calidad de las curvas, ¿sí? Porque así como tenemos artificios de técnica en SPECT, la cuantificación del flujo, por la técnica que sea, también tiene sus artificios, ¿sí? Entonces acá tenemos el pool vascular del ventrículo izquierdo y derecho en azul y rojo, y esta es una curva de flujo coronario hiperémico de buena calidad, ¿sí? Entonces, es importante, eso es un pequeño paréntesis, pero que quería aclararlo. Bueno, reserva coronaria 2,14. Seguimos. ¿Qué significa esta reserva coronaria de 1.7, 1.6, 2,14? Les quiero mostrar esto. ¿Se acuerdan que dijimos que a las mujeres con enfermedad coronaria no obstructiva le iba peor que a los hombres en el seguimiento? Bueno, lo especular es en el flujo, pasa exactamente igual. Estos son hombres con reserva coronaria menor de 1.6 y mujeres con reserva coronaria menor de 1.6 sin defectos de perfusión. Y miren cómo a las mujeres, fíjense lo que es el gap entre una curva y otra. Es tremendo, ¿sí? Entonces, de vuelta, ese perfil sexo específico que empezamos a hablar al principio, donde estábamos tomando el data anatómico, porque hablábamos del confirm, después hablamos
de que tenían menos calcio las mujeres en las coronarias, bueno, también ocurre en la microvasculatura. Hablamos de score de calcio y estoy terminando. Dijimos que las mujeres teníamos menos calcio. Este es un trabajo que estamos escribiendo con Natalia, con Romina, con Ricardo y con los físicos, ¿sí? Lo hicimos en el Centro Nuclear de Nazca, donde hicimos un estudio de mujeres con INOCA, todas tienen coronariografía con lesiones menores del 50%, todas tienen score de calcio 0. ¿Sorprende? Cuando empezamos a hacer no entendíamos lo que estábamos viendo y decíamos, ¿cómo? Tiene INOCA y tiene score de calcio 0. Cuantificamos el flujo en reposo, test del frío y con dipiridamol. Respuesta al dipiridamol absolutamente normal, similar a lo que mostraron en el grupo del ICVA. Sin embargo, el test del frío, como decimos habitualmente, planchado, ¿sí? No aumenta ese 50% que estábamos esperando. ¿Estaremos viendo espasmo microvascular? ¿Sí? Probablemente sí. Entonces, es muy engorroso hacer en PET reposo, frío, DIPI, porque es una cámara que me lleva 2 horas y cuarto, y como siempre digo, los de oncología nos asesinan, porque necesitan el equipo. Pero a veces yo puedo pensar falsamente que tiene reserva coronaria normal, score de calcio 0, y la señora no tiene nada, sino que falta interrogar la respuesta predominantemente endotelio dependiente, ¿sí? Entonces, ojo con las mujeres, somos muy engañosas, una vez más, y con el score de calcio 0 y con el dipiridamol a veces no es suficiente. Este es un hombre, engañan menos. No sé, así dicen. Score de calcio 800. Y casi todo, fíjense, en la de A y en menor proporción en la derecha. No tiene defectos de perfusión. En PET es muy común este afinamiento apical, inferoapical por la corrección por atenuación. Ojo, hay que entrenarse en eso, si no estaríamos infartándoles a todos el ápex. Y reserva de flujo, no sé si se ve, tengo el sillón, 3.07. ¿Qué le digo al señor? Es un paciente post-minoca, que no tiene nada. Tiene reserva de flujo normal, pero tiene 800 de score de calcio. Como uno, score de calcio y reserva de flujo. Este es un paper que a mí me encanta de Naya y colaboradores del grupo de Marcelo Di Carli, donde pueden ver las señoras que les mostré antes, score de calcio 0, reserva de flujo normal, 1.4% de eventos anuales. El señor, 3.6. Entonces, siempre que podamos utilizar equipos híbridos en PET, el dato de la score de calcio tiene que ser interpretado en el contexto de la reserva de flujo. O al revés, no informar reserva de flujo solo sin el dato del score de calcio. Y la reserva coronaria, esto lo vimos muchas veces, ya lo venimos charlando, es un marcador de continuo de riesgo. Estos circulitos representan los pacientes que estuvimos charlando hoy y cuando caemos por debajo de 1.6 aumenta en forma exponencial el riesgo más allá de lo que ocurra a nivel epicárdico. ¿Y hoy de qué hablamos? Fundamentalmente de enfermedad no obstructiva y por lo que las guías europeas avalan el uso de la cuantificación de flujo. Pero fíjense todos los escenarios clínicos que no vamos a detallar, ¿sí? Donde la reserva coronaria puede estar alterada, ¿sí? Pero yo me pregunto, ¿hay una guía que me diga que yo tenga que evaluar el flujo en un diabético? No. Aunque por más que les dije que separa dos poblaciones. ¿Hay guías que me digan que a todos los obesos les tengo que cuantificar el flujo para tomar conducta? No. Hoy no. Pero yo creo que a medida que la cuantificación del flujo se haga de rutina por todos los métodos no complementarios no invasivos que conocemos, yo creo que sí lo vamos a usar. Pero todavía no sabemos cómo usarlo, ¿sí? Y lo más importante, esto es de la conferencia de ICNI que me tuvo Claudia y me pasó la diapositiva, me parece súper interesante. Cómo la valoración de la función microvascular reclasifica el riesgo, ¿sí? Uno piensa que todo diabético, todo paciente con síndrome metabólico, todo obeso, no sé, todo paciente con micropatía tiene un riesgo más alto que un paciente sin factor de riesgo, obviamente. Ahora, ¿todos son iguales? No, ya lo vimos hoy en algunos ejemplos. La cuantificación de flujo y el cálculo de reserva me separa poblaciones de
más riesgo con otra de menor riesgo. Y aparentemente la inflamación sería un gatillo, ¿sí?, que me dispararía toda una cadena de sucesos hasta llegar a los eventos que tienen estos pacientes, que generalmente es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, ¿no? Es lo que más los pacientes tienen, es insuficiencia cardíaca. Y para terminar, los dejo pensando, dijimos que la inflamación sí es un gatillo y uno se pone a pensar en inoca y minoca, además de medir microvasculatura, función del ventrículo, anatomía, placas, tendremos que fotografiar la inflamación y así predecir el riesgo. Gracias. Excelente es la exposición, Roxana. La doctora Traverso quiere hacer un comentario. Empieza la doctora Cortés. ¿Quién arranca? No, porque Roxana me pidió que, si comentaba, estuvimos charlando un artículo que salió recientemente de inflamación en la JAC, no sé si lo vieron, que es el grupo del doctor Fuster, que en un grupo de empleados del grupo PESA, ¿no?, del Santander en España, analizan a todos los empleados de entre 40 y 50 años y les hacen eco vascular y ven a aquellos que tienen placa o espesor de íntima media de score de calcio y los invitan a participar a un protocolo que tiene PET con resonancia. Entonces le hacen valoración de placas a nivel de carótidas, ilíacas y femorales con la resonancia. Están 3 horas y pico el paciente dentro del equipo. Muchos no toleraron, así que fueron los que no participaron del estudio. Y le hicieron PET midiendo inflamación con FDG en carótida, aorta, ilíacas y femorales. Y lo que ellos vieron, que la inflamación presentaba en el 48% de los pacientes, que no son pacientes, ¿no?, son personas comunes con FDG. No medían en coronarias por una cuestión de que, por la preparación del miocardio. No, lo hicieron con glucosa. Y bueno, encontraron bastante, todos entraban teniendo enfermedad, digamos, aterosclerosis subclínica, así que todos tenían placa. Y la inflamación solamente correlacionó el 11% de las placas estaban inflamadas, o sea, como que eran 2 fenómenos independientes. Ellos plantean como que no es un estudio, van a hacer otro estudio en el seguimiento. Esto es un momento, una foto, entonces ellos plantean que son 2 fenómenos fisiopatológicos que pueden uno preceder a otros, como hay estudios en pacientes oncológicos con PET seriados, en los cuales ven primero inflamación en la aorta y en el seguimiento, en el lugar donde está inflamado, aparece la placa. Entonces, como que uno fuera precedente del otro, más allá de que uno sabe que la inflamación en la placa se lo ve en la placa vulnerable, en la ruptura de placa, también puede preceder a la aterosclerosis. Y para mí está fundamentalmente todo vinculado al tratamiento, ¿no?, lo que dio el Cantos con el canakinumab, redujo eventos. Entonces, están viendo si también eso puede ser tratado en pacientes previo a la formación de la placa. La verdad que todo muy interesante. Yo lo que le pregunto a la gente del cardiovascular, ¿ustedes hicieron los valores normales para la población de ustedes? ¿Ustedes creen que cuando uno empieza a trabajar con estos equipos, por si en el futuro tenemos la suerte de tenerlos, cada uno debería establecer los valores normales para su media poblacional, como hicieron ustedes, o debemos regirnos con los valores que nos diga la literatura o
o que nos digan ustedes que ya tienen experiencia. No quiero. 4, 5. No, bueno, no sabemos en realidad. O sea, me parece que siempre que vos compras un equipo tenés que calibrar tu población y aprender aprender el software. Es muy importante. En un principio había una discusión entre hacer la inyección. Claro, uno mira el PET y la sensación es que vos vas adentro de la cabina de un 747 y cuando te subís al D-Spec está volando una avioneta. Entonces, todas las cosas que uno ve, toda la parafernalia que ve en el PET y todo ese ejército de cosas que tienen que pasar, vos mirás eso que parece un sillón de peluquero y le tenés que creer. Y bueno, le fuimos creyendo y fuimos validando nosotros cosas que fueron pasando. Ya viste, en un principio dijimos, bueno, ¿qué pasa con los normales contra los que tienen factores de riesgo? Bueno, y la reproducibilidad, digamos, de los los valores que nosotros nos dan en diferentes poblaciones son coherentes con lo que hay en la literatura comparado con el PET. Hoy todo lo que sabemos se llama estudio Waterdey y no hay mucho más puesto para comparar. Sin embargo, en el INIC estaba una médica italiana que es una fanática de obtener parámetros fisiopatológicos como estos que estuvimos viendo hoy, con unas cosas más baratas y más sencillas. Y eso se llama CZT. Estamos empezando. El día que te lo compres, vas a hacer la experiencia y seguramente los valores se van a acomodar a lo que ya hay. Sabemos con lo engorroso que es hacer un PET y que no todos tienen la posibilidad de tener el ciclotrón al lado, el amonio, ni hablar rubidio, el alcance de un generador de rubidio, que es imposible más ahora en este país y cada vez estamos más lejos, ¿no? Pero así que por supuesto que sería lo ideal y bueno, estaría bueno que se empiece a poder hacer de una manera más sencilla y sería la forma de que sea más aplicable y lo podamos usar con más frecuencia. Yo te quería contestar lo mismo que te dijo Alejandro. Lo que respecto a los valores normales de flujo, hay un artículo que a mí me gusta muchísimo de Lance Gould, que tendrá 2-3 años, donde todos los que hicieron PET en el mundo se juntaron a escribir. Son 30 autores y hay una tabla, yo no era el objetivo, que no hay un valor normal en PET de flujo. No existe el valor normal. Yo cuando alguien viene a trabajar conmigo, yo le digo, ¿cuál es el valor de flujo en PET normal? De mala, ¿no? Porque yo soy bruja, ya me conocen. No hay un valor. En realidad, por eso surge la reserva coronaria como un índice que trata de normalizar, mostrándote que no hay un valor normal. ¿Qué quiero decir? Vos sabés que el reposo lo tenés claro. Con un estudio que no tiene defectos de perfusión, cuando vos lo corregís por el producto, te tiene que dar 1. Entre 0,9 y 1. Entonces vos sabés que tu valor de flujo de reposo es correcto. Si no, algo pasó. El flujo hiperémico puede aumentar entre 2.5 a 5 veces, que depende de la edad, sexo, bueno, de millones de cosas que sabemos de la fisiología. Entonces, ¿por qué uno no usa flujo absoluto? En minuto por minuto programa, en reposo y frente al apremio y listo. La reserva coronaria es imperfecta en realidad, pero lo utilizás porque te cancela todos los factores fisiológicos y patológicos que te alteran el flujo en reposo y el flujo con el DIPI. Por eso hay como una especie así de regla internacional de usar la reserva coronaria. Es como la fracción de eyección, que tal vez no es lo óptimo, pero es lo que todos usamos. Y lo que se dice tanto en PET, y creo que para CZT es lo mismo, pero lo que están comentando ellos, vos tenés que hacer tu propia base de normalidad. ¿Sí? Claro, porque vos tenés tus mismos artificios, tus mismos problemas, tus mismos errores, ¿sí? Sistemáticos de tu laboratorio.
Entonces es muy importante, como ellos mostraron, que empezaron por el grupo de normales, porque es así como tenés que empezar. Eso es Ahora lo que ves, deberíamos hacer todos si empezamos a hacer eso, ¿no? siempre, absolutamente. Vos fíjate que hoy estábamos viendo estudios de perfusión en SPEC, y vos decís, ay, el programa tal y tal no coincide con el SSS que yo estoy viendo. Viste Claro, que a veces nos pasa, tal no me cual. digan que no. ¿Sí? O te toma el septum membranoso y vos decís, ¿sí? Bueno, esto es exactamente igual. Vos tenés que tener tu propio, no puedo decir ojo, pero es como, ¿sí? Vos conocés un montón de cosas que van a afectar, vos decís, uno, por ejemplo, él mostraba muy bien los valores de flujo regional, de A, circunfleja y derecha. Si un paciente tiene mucho hígado, en el caso del amonio, ¿sí? El tema de que a lo mejor el amonio que te dieron para inyectar tiene muchos nitritos y nitritos, su control de calidad fue ahí, pero no fue el mejor. Entonces, esta coronaria derecha, yo no le creo, yo promedio la de A y las X y pongo solamente ese valor para calcular la reserva coronaria. La derecha la saco, ¿sí? Porque sé que hay un artificio ahí de que el Claro. control de calidad de ese día a lo mejor no fue el óptimo, ¿sí? Bueno, son esas cosas que vos vas viendo con el tiempo. Es lo mismo que Claro. haces con la relativa, que los estudian en SPEC, cuando cuantificás flujo, también a veces decís, se movió mucho, no sé qué hago. Bueno, por eso el tema de los valores normales propios es súper importante. No, coincido, absolutamente. Nosotros vimos nuestros propios valores y eso a su vez te hace que vayas aprendiendo. Claro. Es fundamental. Eso que Y ustedes lo usan porque lo que tiene el Minoca y Noca es que uno no es como la enfermedad obstructiva que le haces abrís el vaso y bueno, uno espera los resultados, lo sigue. ¿Cómo siguen un paciente? ¿Le hacen un estudio cuando hace el tratamiento? ¿Tienen experiencia en seguir, evaluar la respuesta, evaluar el flujo? No sé, Roxana, vos también, ¿se hace? Sí, nosotros hemos seguido algunos pacientes, no son muchos, como vieron, pero sí, los hemos seguido con la medición de flujo y demás post-tratamiento. No hemos presentado nada, pero sí. Claro. Menopáusica, ¿sí? Yo me la pasé cuantificando una posmenopáusica. No, pero lo que te quiero decir que vos me decís 12%, pero yo también te puedo decir que una posmenopáusica tiene una respuesta de flujo de un 20 y pico, 30, entonces nunca te va a normalizar y es esperable la reserva de flujo que sí mejore. Y yo en las posmenopáusicas, sí, con factores de riesgo y sin enfermedad coronaria, nosotros vimos por PET que tenían la reserva de flujo normal y lo que estaba dañado era el endotelio. Entonces, no me sorprende que te haya mejorado más lo endotelio independiente que lo endotelio dependiente, porque ahí tenés tema hormonal, tenés la edad. Entonces, si la convertís en una chica de 20, avísame que toma la señora. Pero, Vamos. subió. Ujú. Yo les quería preguntar a ustedes en el ICBA, que tienen esta población, que están con centro con cardiólogos, diferente a los que estamos en ¿hacen también reserva coronaria por eco?
con lo que ustedes puedan comparar sus datos, por ejemplo, investigación me refiero. ¿Alguien más No, yo los invito a todos y a todes a leer la guía europea. Es realmente, yo creo que hemos pasado a un estatus que yo no pensé que iba a haber, igual antes de lesionarme pensé que ahora ya me emociono cuando veo cualquier cosa. Pero realmente ver una guía evolucionada como la europea y ver cómo abordan ellos la discrepancia anatómico-funcional y dejarla establecida y decir esto es lo mejor. Mire, si usted va a estudiar a un paciente y le encuentra una lesión de más del 90%, hágale la angioplastia. Pero si no, no lo toque. Hágale una evaluación funcional dentro del laboratorio de hemodinamia, pues ya está dentro del laboratorio de hemodinamia. O hágale una evaluación funcional con un test, el que usted quiera, el eco o la medicina nuclear. Eso funcional. Ahora, cuando hablan de, digamos, de la necesidad de evaluar funcionalmente un paciente para tomar un procedimiento que va a llevar probablemente a hacer una terapéutica, eso es novedoso. Hasta hace poco estábamos midiendo las lesiones coronarias, el porcentaje. Ahora, y además que esté en la guía la enfermedad microvascular y que esté bien puesta la enfermedad microvascular, y la guía de revascularización también invita a que el tipo que va a revascularizar piense funcionalmente, me parece fantástico. La otra cosa importante es el cambio de la probabilidad pretest, que mostrábamos, la diapositiva esa que mostrábamos yo la tengo fotografiada, pero no me acuerdo qué era, ¿te acuerdas? El teorema bayesiano secuencial, digamos, vuelven a eso y me parece muy interesante. Así que está muy bueno.